Hay una forma de ansiedad que casi nadie reconoce de inmediato. No es escandalosa, no se ve desde afuera, y muchas veces la persona que la vive ni siquiera sabe ponerle nombre. Se siente como una necesidad silenciosa de gustar, de caer bien, de que los demás te miren con aprobación, de sentir que encajas. Y si eso no ocurre, algo dentro de ti se inquieta. No necesariamente lo dices en voz alta, no necesariamente lo piensas de forma directa, pero lo sientes, en pequeñas reacciones, en cómo revisas las expresiones de los demás, en cómo interpretas un silencio, en cómo analizas si alguien respondió con entusiasmo o solo por educación, en cómo tu estado emocional puede cambiar dependiendo de la reacción de otra persona. Y si alguna vez te has sorprendido pensando demasiado en si gustaste, si caíste bien, si dijiste lo correcto, entonces quizá ya conoces esta sensación. Porque cuando tu bienestar depende demasiado de cómo te perciben los demás, la vida emocional se vuelve muy frágil. No porque seas débil, sino porque colocaste tu equilibrio interno en un lugar que no controlas. La mirada de otros, la aprobación de otros, la reacción de otros. Y eso crea una especie de tensión constante en tu mente, una vigilancia silenciosa, un monitoreo continuo. Tu cerebro empieza a escanear el entorno buscando señales. ¿Le caí bien? ¿Pensará que soy interesante? ¿Habré dicho algo raro? ¿Se habrá aburrido? ¿Estará molesto? ¿Estará decepcionado? La mente intenta descifrar microexpresiones, tonos de voz, silencios, pausas. Y ese proceso consume mucha energía emocional, más de la que imaginamos, porque cuando tu cerebro entra en ese modo de aprobación constante, deja de estar relajado. Empieza a funcionar como si estuviera en evaluación permanente, y vivir sintiendo que estás siendo evaluado agota. Agota porque te obliga a ajustar constantemente quién eres, te obliga a medir tus palabras, te obliga a editar tus reacciones, te obliga a calcular cómo vas a ser percibido. Y poco a poco algo empieza a ocurrir. Tu espontaneidad se reduce, tu autenticidad se vuelve más cuidadosa, tu personalidad empieza a adaptarse demasiado al entorno. Tal vez ni siquiera te das cuenta de cuándo empezó. A veces ocurre lentamente, desde muy temprano, desde contextos donde aprender a gustar era la forma de sentirse seguro, donde agradar evitaba conflicto, donde encajar significaba recibir cariño, donde ser aceptado era una forma de sobrevivir emocionalmente. El cerebro aprende rápido esas lecciones, porque el cerebro humano está diseñado para buscar pertenencia. Para el sistema nervioso, sentirse incluido significa seguridad. Durante miles de años, pertenecer al grupo significaba protección. Estar fuera del grupo significaba riesgo. Por eso nuestro cerebro todavía reacciona con tanta intensidad ante el rechazo social. Aunque hoy no dependa de eso nuestra supervivencia física, el sistema nervioso sigue interpretando la exclusión como amenaza. Por eso una mirada fría puede doler. Por eso un silencio incómodo puede quedarse dando vueltas en tu mente durante horas. Por eso una respuesta distante puede cambiar tu estado emocional. No es exageración, es biología. Cada vez que recibes una señal de aprobación social, el cerebro libera pequeñas dosis de dopamina. Una sensación de recompensa, de alivio, de validación. Estoy bien, encajo, soy aceptado. Pero cuando esa señal no aparece, el cerebro puede activar otra química. Inquietud, cortisol, la hormona del estrés. Y entonces la mente intenta corregir, intentar agradar más, intentar entender que salió mal, intentar recuperar la conexión. Ese ciclo es muy común en personas que desarrollaron una fuerte dependencia emocional de la aprobación, porque su sistema nervioso se acostumbró a regular su estabilidad a través de las reacciones de los demás. Si gustas, todo parece estar bien. Si no gustas, algo dentro de ti se desordena. El problema es que cuando tu bienestar depende demasiado de gustar, empiezas a perder algo muy importante. Empiezas a perder libertad emocional, porque ya no decides completamente desde lo que eres. Empiezas a decidir desde lo que crees que generará aprobación, desde lo que evitará rechazo, desde lo que mantendrá a los demás cómodos contigo. Y eso puede convertirse en una prisión muy silenciosa, una prisión donde siempre estás midiendo tu valor a través de la mirada de otros, donde tu autoestima fluctúa según la reacción del entorno, donde un comentario positivo te eleva y una crítica te derrumba mucho más de lo que debería. La persona que vive así muchas veces parece muy funcional desde afuera. Incluso puede parecer muy sociable, muy amable, muy atento, muy considerado,
pero por dentro está sosteniendo un equilibrio emocional muy delicado, porque constantemente está preguntándose algo que pocas veces se dice en voz alta. ¿Soy suficiente para gustar? ¿Soy suficiente para ser elegido? ¿Soy suficiente para ser aceptado? Y cuando esas preguntas se vuelven el filtro principal de tu identidad, algo empieza a torcerse. Porque ya no te estás preguntando quién eres, te estás preguntando quién deberías ser para agradar. Y esa diferencia es enorme. Porque una cosa es conectar con otros desde tu verdad, y otra muy distinta es moldearte constantemente para evitar que alguien se aleje. La dependencia emocional de la aprobación funciona exactamente así. No se presenta como una necesidad desesperada, se presenta como pequeños ajustes continuos, como microadaptaciones, como pequeñas renuncias a lo que realmente piensas o sientes para mantener la armonía externa. Tal vez ríes cuando algo no te parece tan gracioso. Tal vez dices que sí cuando preferías decir que no. Tal vez evitas expresar una opinión para no incomodar. Tal vez suavizas lo que sientes para no parecer demasiado intenso. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a convertirte en una versión de ti diseñada para gustar. Eso no significa que todo sea falso, pero significa que partes importantes de tu autenticidad empiezan a quedar en segundo plano, porque el objetivo principal ya no es ser tú. El objetivo es gustar. Y cuando gustar se vuelve la brújula principal de tu identidad, tu sistema emocional empieza a vivir en una tensión constante, porque gustar no es algo que puedas controlar completamente. Depende de variables externas, depende del estado emocional de otros, depende de expectativas que ni siquiera conoces, depende de percepciones que cambian todo el tiempo. Entonces tu mente entra en un juego imposible. Intentar asegurar algo que nunca será totalmente seguro. Y en ese intento empieza a aparecer otra emoción muy común en este tipo de dependencia. El miedo silencioso al rechazo, no el rechazo dramático, no necesariamente el abandono explícito. A veces es algo mucho más sutil. El miedo a incomodar, el miedo a decepcionar, el miedo a que alguien cambie su percepción sobre ti, el miedo a dejar de gustar. Ese miedo empieza a influir en muchas decisiones cotidianas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te muestras? ¿Cómo respondes? ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo negocias tus límites? Y ahí es donde la dependencia emocional de la aprobación empieza a tener un costo muy profundo. Porque cuanto más intentas asegurar la aceptación externa, más te alejas de tu propio centro interno. Y cuando te alejas demasiado de tu propio centro, aparece una sensación difícil de explicar. Una sensación de desconexión contigo mismo, como si algo dentro de ti estuviera siempre un poco editado, siempre un poco contenido, siempre un poco calculado. Y esa desconexión es una de las señales más claras de que tu bienestar empezó a depender demasiado de gustar. Pero aquí viene la parte más importante de todo esto, porque entender este patrón no es el final de la historia. En realidad es el comienzo. El comienzo de una pregunta mucho más profunda. Una pregunta que muchas personas nunca se atreven a hacerse con honestidad. ¿Qué parte de mí cree que necesita gustar para merecer estar bien? Y cuando empiezas a mirar esa pregunta con calma, empiezan a aparecer respuestas que cambian completamente la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque al principio la mente intenta responder rápido. Bueno, todos queremos gustar. Es normal querer caer bien. Es parte de convivir. Y sí, claro que es normal. A todos nos importa, en cierto nivel, cómo nos perciben los demás. Somos seres sociales. Nuestro cerebro está diseñado para conectar. El problema no aparece cuando te importa gustar. El problema aparece cuando necesitas gustar para sentirte bien contigo. Ahí cambia todo. Porque cuando la aprobación deja de ser algo agradable y se convierte en algo necesario, tu sistema emocional empieza a depender de algo que no está dentro de ti. Empieza a depender de la reacción del entorno. Y el entorno es impredecible. Hoy alguien puede apreciarte, mañana puede estar distraído, pasado mañana puede estar molesto por algo que ni siquiera tiene que ver contigo. Pero si tu bienestar depende de esas reacciones, entonces tu estabilidad emocional empieza a moverse con cada pequeña variación externa. Es como vivir con el termostato emocional en manos de otras personas. Y eso crea una forma de ansiedad muy particular, una ansiedad silenciosa, porque no siempre aparece como miedo evidente. A veces aparece como hiperatención. Tu mente empieza a estar muy pendiente, muy alerta, muy receptiva a los cambios en el ambiente social. Si alguien tarda en responder, lo notas.
Si alguien cambia el tono, lo notas. Si alguien parece menos entusiasta que antes, lo notas. Tu cerebro empieza a escanear constantemente. Y eso tiene una explicación muy concreta. Cuando una persona aprende que su valor depende de gustar, el sistema nervioso entra en lo que en psicología se llama hipervigilancia social. Es un estado donde tu mente presta demasiada atención a las señales de aceptación o rechazo, porque tu cerebro cree que esas señales determinan tu seguridad emocional. Entonces intenta anticiparlas, intentar leerlas antes de que se vuelvan demasiado evidentes, intentar corregir cualquier cosa que pueda provocar rechazo. Ese estado de vigilancia puede volverse tan normal que ni siquiera lo notas. Simplemente sientes que estás siendo considerado, siendo empático, siendo atento. Y sí, muchas veces hay empatía real ahí, pero también puede haber algo más profundo funcionando debajo, una necesidad de regular tu propio valor a través de la reacción de otros. Y eso se ve en pequeñas cosas cotidianas. Tal vez revisas mentalmente conversaciones después de tenerlas. Tal vez te preguntas si dijiste algo extraño. Tal vez recuerdas un comentario y lo analizas durante horas. Tal vez cambias tu forma de actuar dependiendo de con quién estás. No de forma consciente, sino de forma automática. Tu personalidad se adapta, tu tono cambia, tu humor cambia, tu postura cambia. Todo se ajusta ligeramente para aumentar la probabilidad de aceptación. Y otra vez, esto no significa que estés actuando falsamente. Significa que tu sistema emocional aprendió que ser aceptado es una forma de seguridad. Pero esa seguridad tiene un precio. Porque cuanto más dependes de gustar, menos espacio queda para ser auténtico. Y la autenticidad necesita algo muy específico para existir. Necesita tolerar que no siempre vas a gustar. Ese es el punto que muchas personas con dependencia emocional de aprobación encuentran más difícil. Aceptar que no gustar forma parte natural de ser uno mismo. Porque si necesitas gustar para sentirte bien, entonces el desacuerdo se vuelve amenazante. La crítica se vuelve peligrosa. La diferencia se vuelve incómoda. Y entonces empiezas a suavizarte, a reducir ciertas partes de ti, a evitar ciertas conversaciones, a esconder ciertos pensamientos. No porque sean incorrectos, sino porque podrían generar rechazo. Y cuando una persona empieza a hacer eso durante mucho tiempo, algo ocurre lentamente. Su identidad se vuelve difusa, no desaparece, pero empieza a adaptarse demasiado al entorno. La persona empieza a definirse más por cómo responde el mundo que por lo que realmente es. Por eso muchas personas que viven con esta dependencia emocional a veces tienen una sensación difícil de explicar, una sensación de cansancio social, un cansancio que aparece después de interactuar con mucha gente. Un cansancio que no tiene que ver con el ruido o la actividad, sino con la constante autoedición interna. Estar ajustando quién eres todo el tiempo consume energía, mucha energía. Es como si cada interacción tuviera una pequeña capa de cálculo invisible. ¿Esto gustará? ¿Esto incomodará? ¿Esto será demasiado? ¿Esto será suficiente? Ese cálculo constante cansa. Y muchas personas no saben por qué. Solo sienten que después de ciertas interacciones necesitan retirarse. Necesitan silencio. Necesitan estar solos un rato. Porque en soledad algo ocurre. En soledad no necesitas gustar. En soledad puedes bajar la guardia. En soledad no estás siendo evaluado. Y ahí aparece una pista importante. Si solo te sientes completamente tranquilo cuando no hay nadie observándote, entonces probablemente tu sistema emocional aprendió a funcionar demasiado bajo evaluación social. Y ese aprendizaje no aparece de la nada. Se construye con experiencias. Experiencias donde gustar era importante, donde encajar era necesario, donde agradar traía cariño, donde decepcionar traía distancia. El cerebro aprende esas asociaciones muy rápido, porque el cerebro siempre busca repetir lo que trae conexión y evitar lo que trae rechazo. Pero cuando esas asociaciones se vuelven demasiado rígidas, aparece la dependencia de aprobación. Y esa dependencia tiene un efecto curioso. Hace que tu autoestima se vuelva muy reactiva. Un comentario positivo puede levantarte mucho. Una crítica pequeña puede derrumbarte más de lo que debería, porque tu valor está siendo calibrado constantemente por el exterior. Eso crea una montaña rusa emocional. Un día te sientes muy bien contigo, otro día te sientes insuficiente. No porque hayas cambiado realmente, sino porque cambió la reacción del entorno. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, la persona empieza a preguntarse algo muy doloroso.
¿Por qué nunca me siento completamente seguro de mí? La respuesta muchas veces está ahí, porque tu sistema emocional nunca aprendió a sostener su propio valor sin confirmación externa. Aprendió a pedirlo, aprendió a buscarlo, aprendió a regularse con él. Pero la buena noticia es que ese patrón, aunque sea profundo, no es permanente. Porque en algún momento de la vida muchas personas empiezan a notar algo muy revelador. Empiezan a notar que incluso cuando gustan, la sensación de seguridad dura muy poco. Y ese descubrimiento cambia completamente la forma de entender la dependencia emocional. Y suele llegar de una forma muy silenciosa. Porque durante mucho tiempo la mente cree que el problema es simple. Si logro gustar más, entonces me sentiré mejor. Entonces haces el esfuerzo. Intentas ser más agradable, más atento, más interesante, más correcto. Intentas mejorar la impresión que generas. Y muchas veces lo logras. La gente te aprecia, la gente te reconoce, la gente te dice cosas buenas. Pero algo extraño ocurre. La sensación de seguridad dura muy poco. Recibes aprobación y por un momento te sientes bien. Pero al poco tiempo la mente vuelve a buscar otra señal, otra confirmación, otro gesto, otra reacción que te diga que sigues siendo aceptado. Es como llenar un vaso que tiene una pequeña fuga. Por más que entre agua, siempre vuelve a bajar el nivel. Y cuando una persona empieza a notar esto, aparece una comprensión muy incómoda, pero muy liberadora al mismo tiempo. La aprobación externa no puede sostener tu autoestima de forma estable. Puede darte momentos de alivio, puede darte pequeñas subidas emocionales, pero no puede construir una base sólida, porque depende de algo que cambia constantemente. Las personas cambian, las percepciones cambian, las circunstancias cambian. Y si tu valor depende de esas variables, tu estabilidad emocional siempre será frágil. Ese es uno de los momentos más importantes en el proceso de salir de la dependencia emocional, cuando te das cuenta de que gustar no resuelve el vacío, solo lo calma por un momento, pero no lo llena. Y ese descubrimiento puede generar una pregunta que muchas personas evitan durante años. Si gustar no me da la seguridad que busco, entonces, ¿de dónde debería venir esa seguridad? La respuesta no siempre es cómoda, porque implica mover el eje hacia adentro. Implica empezar a construir una relación contigo que no dependa tanto del espejo social. Pero cuando has vivido mucho tiempo buscando validación externa, mirar hacia adentro puede sentirse raro. Incluso puede sentirse vacío al principio, porque durante mucho tiempo tu sistema emocional se reguló mirando hacia afuera. La reacción de otros era la referencia, el aplauso, la aprobación, la aceptación. Eso funcionaba como una especie de brújula. Te decía cuando estabas bien, te decía cuando algo era correcto, te decía cuando estabas siendo suficiente. Pero cuando empiezas a cuestionar ese mecanismo, esa brújula deja de ser tan confiable. Y entonces aparece algo nuevo, una especie de silencio interno, un espacio donde ya no estás corriendo inmediatamente detrás de la aprobación, pero tampoco sabes todavía cómo sostener tu propio valor sin ella. Ese espacio es incómodo, pero también es muy importante, porque ahí empieza a desarrollarse algo que muchas personas nunca tuvieron la oportunidad de construir: autoestima interna real. No la autoestima que se alimenta de elogios, no la autoestima que depende de gustar, la autoestima que nace de una relación honesta contigo. Y esa relación empieza con algo muy simple pero muy difícil para alguien acostumbrado a buscar aprobación. Empieza cuando dejas de preguntarte constantemente, ¿les gustará esto? Y empiezas a preguntarte algo diferente. ¿Esto me representa? ¿Esto es verdad para mí? ¿Esto tiene sentido para mí, incluso si no gusta? Ese cambio parece pequeño, pero psicológicamente es enorme, porque desplaza el centro de gravedad de tu identidad. Antes estaba afuera, en la reacción del entorno, ahora empieza a moverse hacia adentro, hacia tu propio criterio, hacia tu propia coherencia, hacia tu propia verdad. Y claro, esto no ocurre de la noche a la mañana. Al principio puede generar incomodidad, porque cuando empiezas a ser un poco más auténtico, inevitablemente ocurre algo. No siempre gustas. Algunas personas se alejan. Algunas personas no entienden. Algunas personas ya no responden igual. Y para alguien que durante mucho tiempo dependió de gustar, eso puede sentirse como una amenaza enorme. Pero con el tiempo empiezas a descubrir algo sorprendente. Cuando dejas de vivir obsesionado con gustar,
Las relaciones que permanecen empiezan a ser más reales, más relajadas, más honestas, porque ya no estás actuando, ya no estás midiendo cada palabra, ya no estás editando constantemente quién eres. Y eso cambia la calidad de las conexiones, porque las personas ya no se relacionan con la versión adaptada de ti, empiezan a relacionarse con la versión real. Eso no significa que todo el mundo te va a querer, pero sí significa que las conexiones que existan tendrán una base mucho más sólida. No estarán sostenidas por una actuación social, estarán sostenidas por autenticidad. Y la autenticidad tiene algo muy poderoso. Puede incomodar a algunos, pero crea vínculos mucho más profundos con quienes realmente conectan contigo. Ese es uno de los grandes cambios que ocurren cuando la dependencia emocional de aprobación empieza a disolverse. La persona deja de buscar gustar a todos y empieza a enfocarse en ser coherente consigo. Y esa coherencia produce algo que ninguna aprobación externa puede reemplazar. Produce tranquilidad interna. Pero antes de que esa tranquilidad se vuelva estable, hay algo más que la mente necesita atravesar. Un miedo muy profundo que suele estar escondido detrás de la necesidad de gustar. El miedo a no ser suficiente sin la aprobación de otros. Y ese miedo suele estar mucho más escondido de lo que parece. Porque pocas personas se levantan por la mañana pensando, tengo miedo de no ser suficiente. La mente no suele expresarlo así de claro. Lo que aparece son comportamientos, ajustes, pequeñas renuncias, intentos constantes de mantener la armonía. Pero debajo de todo eso, muchas veces existe una creencia silenciosa. Una idea que se formó hace mucho tiempo. La idea de que, para ser querido, primero hay que agradar. De que para ser aceptado, primero hay que encajar. De que, para ser valorado, primero hay que demostrar algo. Y cuando esa idea se instala muy temprano en la vida, se vuelve casi invisible. La persona no siente que esté buscando aprobación. Siente que simplemente está siendo amable, flexible, considerada. Pero con el tiempo empieza a aparecer una señal muy clara de que algo no está funcionando del todo bien. La persona empieza a sentirse insuficiente incluso cuando los demás la valoran. Puede recibir reconocimiento, puede recibir cariño, puede recibir elogios. Y aún así, algo dentro de ella sigue dudando, como si cada aprobación fuera solo temporal, como si en cualquier momento pudiera desaparecer. Ese es uno de los efectos más claros de la dependencia emocional. La aprobación externa nunca logra estabilizar la sensación interna, porque el problema no está en cuánta aprobación recibes, está en la forma en que aprendiste a medir tu valor. Si tu valor depende de gustar, entonces siempre estará en riesgo, porque gustar es algo que cambia. Lo que hoy agrada, mañana puede no hacerlo. Las personas cambian, las expectativas cambian, los contextos cambian. Entonces tu mente vive en una especie de evaluación constante, intentando mantenerse dentro de un estándar que no controlas. Y eso produce algo muy desgastante. Produce una identidad que siempre está un poco condicionada. Condicionada por el entorno, condicionada por las reacciones, condicionada por el miedo a decepcionar. Tal vez te ha pasado. Tal vez en algunas situaciones sabes perfectamente lo que piensas, pero dudas en decirlo. No porque no tengas claridad, sino porque anticipas cómo podría reaccionar el otro. Tal vez sabes lo que quieres, pero te cuesta pedirlo. Tal vez sabes que algo no te gusta, pero te cuesta poner un límite, no porque seas débil, sino porque una parte de tu mente sigue priorizando algo por encima de tu propia coherencia. La aceptación. Y cuando la aceptación se vuelve la prioridad principal, algo empieza a suceder dentro de tu identidad. Empiezas a adaptarte demasiado, empiezas a moldearte, empiezas a ajustar partes de ti para evitar incomodidad en el entorno. Y lo curioso es que muchas veces las personas que viven así son percibidas como muy agradables, muy fáciles de tratar, muy comprensivas, pero por dentro pueden sentirse muy cansadas. Porque sostener una versión constantemente ajustada de ti mismo requiere energía, requiere vigilancia, requiere atención constante. Y esa atención permanente tiene un costo emocional, el costo de no sentirte completamente libre de ser quien eres. Esa libertad es algo que muchas personas con dependencia emocional empiezan a recuperar lentamente cuando empiezan a cuestionar el patrón, cuando empiezan a notar algo muy importante, que agradar no siempre significa conectar. A veces solo significa adaptarse. Y adaptarse demasiado puede crear relaciones donde la otra persona realmente nunca conoce quién eres. Conoce la versión cómoda, la versión flexible, la versión que evita conflicto,
pero no necesariamente conoce tu verdad completa. Y eso crea una paradoja muy interesante. Puedes gustarle a muchas personas y aún así sentirte poco visto, porque lo que están apreciando no siempre es tu autenticidad. A veces es la versión ajustada de ti. Por eso, cuando una persona empieza a salir de la dependencia de aprobación, algo curioso ocurre. Al principio puedes sentir más fricción social, puede haber más desacuerdos, puede haber más momentos incómodos, porque ya no estás suavizando todo, ya no estás adaptándote constantemente. Empiezas a decir más lo que piensas, empiezas a mostrar más lo que sientes, empiezas a sostener más tus límites. Y claro, eso no siempre gusta a todo el mundo, pero ocurre algo más importante. Las relaciones empiezan a volverse más reales, más claras, más honestas. Las personas que conectan contigo, conectan con quien realmente eres, no con quien creían que eras. Y esa diferencia transforma profundamente la experiencia emocional, porque ya no necesitas mantener una actuación constante para sostener el vínculo, puedes relajarte, puedes ser más espontáneo, puedes ser más tú. Ese es uno de los cambios más liberadores cuando la necesidad de gustar empieza a perder poder. Pero para llegar ahí, la mente tiene que atravesar un momento difícil. Tiene que aceptar algo que durante mucho tiempo evitó enfrentar. Que no gustar a veces es inevitable. Y que no gustar no significa que haya algo malo en ti. Aceptar que no siempre vas a gustar es uno de los momentos más incómodos, pero también más liberadores en la vida emocional, porque durante mucho tiempo tu mente pudo haber funcionado con una regla silenciosa, una regla que decía algo así como: si hago las cosas bien, si soy suficientemente agradable, si soy considerado, si soy atento, entonces gustaré. Y esa lógica parece justa, parece razonable, pero la realidad humana es mucho más compleja que eso. Las personas no reaccionan solo a lo que haces, reaccionan a sus propias historias, a sus propios estados emocionales, a sus propias expectativas, a sus propios miedos. Y eso significa que, incluso siendo auténtico, amable y coherente, habrá personas a las que no les gustes, no porque estés equivocado, sino porque simplemente no encajas en su mundo emocional. Ese descubrimiento es difícil para alguien que aprendió a medir su valor a través de gustar, porque rompe una ilusión muy antigua, la ilusión de que si haces todo bien, todos te aceptarán. Pero cuando empiezas a mirar la vida con más profundidad, te das cuenta de algo muy claro. Nadie gusta a todo el mundo. Nadie. Las personas más admiradas del mundo tienen críticos. Las personas más amables del mundo tienen personas que no conectan con ellas. Las personas más auténticas del mundo incomodan a algunos. Eso no es un fallo, es una consecuencia natural de la diversidad humana. Cada persona tiene su propio mapa emocional, sus propios valores, sus propias preferencias. Y pretender gustar a todos es intentar encajar en mapas completamente distintos al mismo tiempo. Es una tarea imposible, pero la mente que depende de la aprobación tarda en aceptar esto, porque durante mucho tiempo creyó que gustar era la forma de asegurar pertenencia. Y pertenecer era la forma de asegurar tranquilidad. Por eso cuando una persona empieza a salir de esa dinámica, atraviesa un momento psicológico muy particular. Un momento donde aparece algo que al principio puede sentirse como pérdida. La pérdida de control sobre cómo te perciben. Antes intentabas dirigir esa percepción. Intentabas influir en ella. Intentabas protegerla. Ahora empiezas a aceptar que no puedes hacerlo completamente. Y ese reconocimiento puede dar vértigo, porque significa dejar de controlar una variable que durante mucho tiempo fue central en tu vida emocional. Pero al mismo tiempo abre una puerta enorme, la puerta de la autenticidad, porque cuando dejas de intentar gustar a todos, aparece una libertad que antes no existía, la libertad de ser más honesto, más claro, más directo, más tú. Empiezas a decir cosas que antes suavizabas, empiezas a mostrar opiniones que antes ocultabas. Empiezas a sostener límites que antes evitabas. Y al principio puede sentirse extraño, porque no estás acostumbrado a ese nivel de coherencia interna. Tu mente todavía espera que algo malo ocurra. Espera rechazo, espera distancia, espera incomodidad. Pero muchas veces ocurre algo muy interesante. Sí, algunas personas se alejan, pero las personas que permanecen conectan contigo de una forma mucho más real. Porque ya no estás ofreciendo una versión adaptada de ti. Estás ofreciendo tu presencia auténtica.
Y la autenticidad tiene un efecto muy particular. Puede reducir la cantidad de personas que conectan contigo, pero aumenta profundamente la calidad de esas conexiones. Las relaciones se vuelven más simples, más relajadas, más honestas, porque ya no necesitas sostener una imagen para mantenerlas. Y algo más ocurre dentro de ti. Empiezas a sentir una forma de tranquilidad que antes no conocías. Una tranquilidad que no depende tanto de cómo reaccionan los demás. Una tranquilidad que nace de saber que estás siendo coherente contigo, que estás viviendo desde tu verdad, que ya no estás negociando constantemente tu identidad para mantener aprobación. Esa tranquilidad es el inicio de una autoestima más profunda. Una autoestima que no depende tanto de los aplausos, ni de los elogios, ni de la validación constante, sino de algo mucho más estable. Tu propia relación contigo. Pero para que esa relación se fortalezca de verdad, hay algo más que la mente necesita aprender. Algo que parece muy simple, pero que cambia completamente la manera en que una persona vive sus relaciones. Aprender a sentirse bien incluso cuando no todos te aprueban. Y ese aprendizaje transforma completamente la forma en que experimentas la conexión humana. Porque durante mucho tiempo tu sistema emocional pudo haber funcionado con una ecuación muy simple. Aprobación igual a calma. Desaprobación igual a inquietud. Tu cuerpo aprendió eso. Tu mente aprendió eso. Por eso, cuando alguien te validaba, te relajabas. Y cuando alguien se enfriaba, te criticaba o simplemente no respondía como esperabas, algo dentro de ti se tensaba. No porque estuvieras exagerando, sino porque tu sistema nervioso ya había asociado la aceptación con seguridad. Entonces, salir de la dependencia emocional no significa volverte indiferente a los demás. Significa aprender algo mucho más profundo. Aprender que tu tranquilidad no puede depender de que todo el mundo esté de acuerdo contigo. No puede depender de que todos te entiendan. No puede depender de que todos te quieran cerca. Porque si depende de eso, nunca va a ser estable. Siempre estará en riesgo. Siempre estará negociándose. Siempre estará pendiente del entorno. Y una paz que depende de tantas variables externas no es paz. Es alivio momentáneo. La verdadera estabilidad emocional empieza cuando tu cuerpo aprende que puedes soportar la desaprobación sin colapsar por dentro. Ese es el punto. No se trata de que no duela nunca. Claro que duele. A nadie le encanta sentirse malinterpretado, criticado o rechazado. Pero una cosa es sentir el impacto natural de una reacción ajena. Y otra muy distinta es construir toda tu identidad alrededor de esa reacción. Cuando dependes de gustar, cualquier desaprobación se siente enorme. No solo porque la otra persona no esté de acuerdo, sino porque tu mente lo traduce como una amenaza a tu valor. Y entonces sobrereaccionas por dentro. Te explicas demasiado, te justificas, te corriges, te cuestionas. A veces incluso cambias cosas que en el fondo sí eran verdad para ti, solo para recuperar la sensación de aceptación. Ahí es donde se ve con más claridad la dependencia, no en cuanto te importa una opinión, sino en cuanto estás dispuesto a traicionarte para evitar que esa opinión sea negativa. Y cuando una persona empieza a ver eso, algo se despierta, empieza a notar el costo real de vivir así. El costo no es solo ansiedad, es desconexión interna. Es el hábito de abandonarte un poco cada vez que sientes riesgo de rechazo. Abandonarte para agradar. Abandonarte para encajar. Abandonarte para que no cambie la imagen que otros tienen de ti. Ese abandono pequeño, repetido durante años, desgasta mucho la identidad. Porque cada vez que priorizas gustar sobre ser honesto contigo, tu mente registra un mensaje. Registra que tu verdad tiene menos valor que la aprobación externa. Y con el tiempo eso debilita muchísimo la relación contigo mismo. Por eso aprender a estar bien incluso cuando no todos te aprueban no es un lujo emocional. Es una necesidad psicológica, es una forma de recuperar tu centro. Y ese proceso empieza de manera muy concreta. Empieza cuando dejas de interpretar automáticamente la desaprobación como prueba de que hay algo mal en ti. Eso parece simple, pero cambia toda la estructura mental. Porque a veces alguien no está de acuerdo contigo, y no significa que estés equivocado. A veces alguien se aleja, y no significa que no valgas. A veces alguien no conecta contigo, y no significa que no seas suficiente. A veces simplemente hay diferencia. Diferencia de carácter, de momento, de intereses, de madurez emocional, de visión de la vida. Pero una mente acostumbrada a necesitar aprobación traduce toda diferencia como una amenaza personal. Y ese es el error que poco a poco tienes que dejar de cometer.
No toda desaprobación es rechazo total. No toda incomodidad social es señal de fracaso. No toda distancia es prueba de que hiciste algo mal. Cuando empiezas a entender eso, tu sistema nervioso se relaja un poco. Empieza a reaccionar menos como si cada fricción fuera una emergencia. Empieza a desarrollar tolerancia. Tolerancia a no caerle bien a todos. Tolerancia a que algunas personas no te entiendan. Tolerancia a que no siempre generes la respuesta que esperabas. Y esa tolerancia fortalece muchísimo, porque te da libertad. La libertad de decir que no. La libertad de no explicar de más. La libertad de sostener una opinión sin entrar en pánico si no es bien recibida. La libertad de no modificar tu esencia cada vez que el entorno cambia. Esa libertad se siente distinta en el cuerpo. Hay menos tensión, menos vigilancia, menos necesidad de analizar cada interacción después de vivirla. Empiezas a salir de ciertas conversaciones sin revisarte tanto. Empiezas a recordar menos detalles buscando errores. Empiezas a confiar más en tu propia presencia. Eso no ocurre porque te vuelvas insensible. Ocurre porque tu valor deja de estar tan expuesto a la reacción de los demás. Y ahí aparece algo muy bonito, aunque al principio da miedo. Empiezas a descubrir que puedes ser querido sin actuar tanto, sin ajustar tanto, sin editarte tanto. Que hay personas que no necesitan tu versión más agradable, más pulida o más complaciente, que pueden conectar contigo también cuando eres claro, cuando pones límites, cuando no intentas caer bien todo el tiempo. Ese descubrimiento reordena mucho por dentro, porque entonces ya no ves la autenticidad como un riesgo automático. Empiezas a verla como un filtro sano. Lo que antes temías no gustar, a todos empieza a convertirse en una forma de depuración emocional. Las personas que solo querían tu versión complaciente quizás se incomodan, pero las que realmente pueden vincularse contigo se quedan en un lugar mucho más verdadero. Y eso cambia la calidad de tus relaciones. Se vuelven menos demandantes internamente, menos agotadoras, menos basadas en sostener una imagen, más basadas en presencia real. Pero para que una persona llegue a ese punto, necesita atravesar algo todavía más profundo. Necesita entender qué estaba intentando conseguir en el fondo cada vez que buscaba gustar. Porque casi nunca se trata solo de caer bien. Se trata de otra cosa. Se trata de buscar, en la mirada de otros, algo que uno todavía no termina de darse a sí mismo. Y esa es quizá una de las revelaciones más profundas de todo este proceso. Porque cuando alguien depende mucho de gustar, casi nunca está buscando solamente simpatía. Está buscando algo mucho más esencial. Está buscando sentirse suficiente, sentirse válido, sentirse digno de ser querido. La aprobación se vuelve entonces una especie de prueba emocional. Si gustas, tu mente interpreta, estoy bien. Si alguien te elige, tu mente interpreta, valgo. Si alguien te valida, tu mente interpreta, soy suficiente. El problema es que cuando tu autoestima funciona así, cada interacción se convierte en un pequeño examen, un examen silencioso. Un examen donde tu valor parece ponerse en juego. Por eso algunas conversaciones se sienten tan intensas. Por eso a veces analizas tanto lo que ocurrió después de interactuar con alguien. Porque no solo estabas hablando, tu mente estaba evaluando si aprobaste o no, si gustaste o no, si tu valor fue confirmado o no. Y vivir así es muy agotador, porque cada relación empieza a tener una carga invisible, una carga donde tu identidad parece depender del resultado. Pero cuando empiezas a mirar esto con honestidad, algo muy importante se revela. Te das cuenta de que durante mucho tiempo buscaste en la mirada de otros algo que solo puede construirse dentro de ti. Autovalor, autoaceptación, autoestima. Porque cuando tu sistema emocional no aprendió a sostener su propio valor, intenta encontrarlo afuera, en elogios, en reconocimiento, en atención, en ser elegido, en gustar. Y durante un tiempo eso parece funcionar. Pero siempre dura poco, porque ningún elogio externo puede reemplazar una relación interna que todavía no está construida. Por eso una persona puede recibir cariño, validación, incluso admiración, y aún así sentirse insegura, porque la inseguridad no estaba en la falta de aprobación, estaba en la falta de una base interna estable. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia. Dejas de perseguir aprobación como si fuera la solución. Empiezas a preguntarte algo mucho más importante. ¿Cómo aprendo a tratarme a mí mismo con el valor que siempre estuve buscando afuera? Esa pregunta marca el verdadero cambio, porque te saca del juego interminable de gustar y te lleva hacia algo mucho más profundo.
la construcción de una relación contigo. Una relación donde tu valor no depende tanto de cómo reaccionan los demás, donde tu identidad no se reorganiza cada vez que alguien te critica, donde tu tranquilidad no se rompe cada vez que alguien se distancia. Eso no significa volverte indiferente, significa volverte más estable, porque empiezas a desarrollar algo que antes no estaba tan presente, un centro interno. Un lugar dentro de ti donde puedes sostenerte incluso cuando el entorno no responde como esperabas. Y cuando ese centro empieza a formarse, algo muy interesante ocurre en tus relaciones. Dejas de acercarte a las personas desde la necesidad y empiezas a hacerlo desde la elección. La diferencia es enorme. Cuando necesitas gustar, cada vínculo tiene presión. Cuando eliges conectar, cada vínculo tiene libertad. Ya no estás intentando convencer. Ya no estás intentando asegurar aceptación. Ya no estás intentando mantener una imagen. Simplemente estás siendo. Y las personas pueden conectar con eso o no. Pero tu valor ya no está en juego cada vez. Esa es la verdadera independencia emocional. No dejar de valorar las relaciones, sino dejar de depender de ellas para sentir que estás bien contigo. Y curiosamente, cuando una persona llega a ese punto, algo cambia en cómo los demás la perciben. Porque la seguridad interna tiene una presencia distinta. Es tranquila. No necesita aprobación constante. No necesita convencer. No necesita demostrar tanto. Simplemente existe. Y esa forma de estar en el mundo suele generar conexiones más sanas, más equilibradas, porque las personas ya no sienten que tienen que sostener tu autoestima con su aprobación. La relación se vuelve más libre, más ligera, más auténtica, pero llegar ahí implica atravesar un último cambio mental, un cambio que transforma completamente la forma en que entiendes el rechazo. Porque cuando dejas de necesitar gustar para sentirte bien, el rechazo empieza a significar algo muy distinto. Se vuelve una especie de amenaza total. No importa si es grande o pequeño. No importa si es explícito o apenas insinuado. Tu mente lo agranda. Lo convierte en evidencia, en prueba, en señal de que algo en ti falló. Y entonces el rechazo deja de ser una experiencia humana normal para convertirse en una sentencia sobre tu valor. Ese es el problema. No el rechazo en sí, sino el significado que tu mente le da cuando tu autoestima depende demasiado de agradar. Porque entonces no piensas, esta persona no conectó conmigo. Piensas, hay algo mal en mí. No piensas, no era el lugar correcto. Piensas, no fui suficiente. No piensas, no todos tienen que elegirme. Piensas, si no me eligen es porque no valgo lo suficiente. Y ese cambio de significado duele muchísimo más que el rechazo mismo. Porque ya no estás atravesando una diferencia, una desconexión o una incompatibilidad. Estás atravesando un golpe directo a la imagen que tienes de ti. Por eso la dependencia emocional de la aprobación hace que incluso cosas pequeñas se sientan enormes. Una respuesta seca, una falta de entusiasmo, una crítica leve, un gesto ambiguo. Todo se vuelve demasiado importante, porque no solo estás interpretando la situación, estás interpretándote a ti mismo a través de ella. Pero cuando empiezas a salir de este patrón, ocurre algo muy poderoso. El rechazo deja de ser una radiografía de tu valor, empieza a convertirse en información. A veces incómoda, sí. A veces dolorosa, sí. Pero ya no definitiva, ya no absoluta, ya no una condena. Simplemente información. Información sobre compatibilidad. Información sobre límites. Información sobre el momento. Información sobre la otra persona. Información sobre contextos que no dependen enteramente de ti. Y ese cambio mental transforma tu sistema emocional, porque deja de vivir cada distancia como si fuera una emergencia identitaria. Empieza a vivirla como parte de la experiencia humana. Eso no quiere decir que ya no duela nunca. Claro que puede doler. A todos nos toca fibras internas cuando no somos recibidos como quisiéramos. Pero una cosa es sentir dolor, y otra muy distinta es colapsar por dentro porque tu autoestima estaba colgada de esa respuesta. Cuando tu autoestima empieza a volverse más interna, el rechazo cambia de tamaño. Ya no lo conviertes en una historia total sobre ti. Puedes decir, esto me dolió, esto me movió, esto no era lo que quería. Pero también puedes decir, y aún así, eso no define mi valor. Esa frase, de verdad incorporada, cambia la vida de una persona. Porque entonces ya no te deshaces por dentro cada vez que algo no resulta. Ya no te explicas de más para que no te malinterpreten. Ya no persigues tanto la reparación inmediata. Ya no te doblas tan rápido para recuperar aprobación. Empiezas a sostenerte. Y sostenerte no es endurecerte.
no es volverte frío, no es actuar como si nada te importara, es poder seguir siendo tú incluso cuando no todos te reciben como quisieras. Es poder sentir el impacto sin perder el centro. Es poder escuchar una crítica sin derrumbar toda tu identidad. Es poder notar una distancia sin asumir automáticamente que hiciste algo mal. Eso es una forma muy profunda de libertad emocional, porque una de las prisiones más silenciosas que existen es vivir intentando evitar cualquier posibilidad de no gustar. Eso encoge la vida, hace que hables menos claro, hace que pongas menos límites, hace que te adaptes demasiado, hace que escondas partes valiosas de ti por miedo a que no sean bien recibidas. Y cuando empiezas a tolerar mejor el rechazo, algo muy importante se libera. Se libera tu voz, tu criterio, tu presencia, tu autenticidad, porque ya no estás tan ocupado administrando la impresión que dejas. Empiezas a habitarte con más verdad, y eso cambia muchísimo la experiencia de vivir. También cambia tu relación con las personas que sí se quedan, porque cuando ya no necesitas gustar a toda costa, dejas de convertir cada vínculo en una negociación emocional. Empiezas a relacionarte desde un lugar más limpio, más honesto, más relajado. Puedes gustar, claro. Puedes disfrutar caer bien, claro. Pero ya no lo necesitas como una prótesis para sentirte valioso. Ya no lo usas como respirador emocional. Y eso vuelve las relaciones mucho más ligeras, más reales, más adultas. Pero para que este cambio se consolide de verdad, todavía hay algo más que necesita ocurrir dentro de ti. Porque no basta con entender racionalmente que no necesitas gustar. Tu sistema emocional necesita vivir una experiencia nueva. Necesita comprobar algo que durante mucho tiempo no creyó posible. Necesita descubrir que puedes ser tú y aún así estar bien. Y cuando tu sistema emocional empieza a vivir esa experiencia, algo dentro de ti se reorganiza profundamente. Porque durante mucho tiempo tu mente creyó que había una ecuación muy clara. Si soy yo mismo, puedo perder a los demás. Por eso aprendiste a ajustar, a suavizar, a editar, a filtrar partes de ti para mantener la aceptación. Pero cuando empiezas a permitirte ser un poco más auténtico, decir lo que realmente piensas, poner límites, no adaptarte todo el tiempo, ocurre algo muy revelador. Sí, algunas personas se alejan. Sí, algunas reacciones cambian, pero tu mundo no se derrumba. Sigues aquí, sigues respirando, sigues teniendo valor, sigues siendo tú. Y esa experiencia rompe una creencia muy antigua, la creencia de que necesitas gustar para estar bien, porque tu cuerpo empieza a registrar algo nuevo. Empieza a registrar que puedes ser auténtico y sobrevivir emocionalmente, que puedes no gustar a alguien y tu valor no desaparece, que puedes decir no y el mundo no se rompe. Ese aprendizaje no ocurre en una sola conversación o en un solo momento. Ocurre en pequeñas experiencias repetidas. Cada vez que dices algo honesto sin maquillarlo demasiado. Cada vez que no intentas reparar inmediatamente la desaprobación. Cada vez que permites que alguien no esté de acuerdo contigo, sin entrar en pánico interno. Cada una de esas experiencias fortalece algo dentro de ti. Fortalece tu centro, fortalece tu identidad, fortalece tu relación contigo mismo. Y poco a poco empiezas a notar algo muy interesante. La necesidad de gustar empieza a perder fuerza. No desaparece de golpe, pero ya no dirige tu vida emocional como antes. Empiezas a moverte de otra manera, más libre, más tranquilo, más coherente. Ya no entras a cada interacción preguntándote si vas a gustar. Empiezas a entrar preguntándote algo distinto. ¿Estoy siendo yo? Y esa pregunta cambia todo, porque cuando eres tú, las conexiones que aparecen son mucho más reales. Ya no se sostienen en una versión adaptada de ti, se sostienen en tu presencia auténtica. Y eso produce algo que muchas personas que dependen de la aprobación casi nunca experimentan al principio. Relaciones donde no necesitas esforzarte tanto para ser aceptado. Relaciones donde no necesitas actuar. Relaciones donde puedes relajarte, donde puedes equivocarte, donde puedes mostrar partes imperfectas de ti sin sentir que tu valor está en riesgo. Esa es una forma mucho más sana de vincularse. Pero para llegar ahí hay que atravesar el momento incómodo de dejar de vivir intentando gustar todo el tiempo. Porque gustar constantemente es una forma muy sutil de perderte. Te pierdes en la adaptación, te pierdes en la vigilancia, te pierdes en la necesidad de aprobación. Y cuando empiezas a recuperar tu centro, ocurre algo muy interesante. Tu presencia cambia,
No porque te vuelvas arrogante, no porque te vuelvas distante, sino porque dejas de transmitir necesidad. Y cuando la necesidad desaparece, las relaciones cambian. Las personas sienten algo distinto en tu energía. Sienten menos presión, menos expectativa, menos esfuerzo por agradar. Y paradójicamente eso suele generar más respeto, más autenticidad en el vínculo, más espacio para que la conexión ocurra de verdad. Pero lo más importante de todo no ocurre en las relaciones, ocurre dentro de ti. Empiezas a sentir una forma de tranquilidad que antes no existía. Una tranquilidad que no depende tanto de lo que piensen los demás. Una tranquilidad que viene de saber que puedes habitarte sin tener que convencer constantemente al mundo de que mereces estar aquí. Esa es la verdadera salida de la dependencia emocional. No dejar de valorar a los demás. No dejar de disfrutar gustar a veces, sino dejar de necesitarlo para sentir que estás bien contigo. Cuando eso ocurre, tu autoestima cambia de lugar. Deja de estar en manos del entorno. Empieza a construirse dentro de tu propia relación contigo. Y desde ahí las relaciones se vuelven más libres, porque ya no las usas para confirmar tu valor. Las usas para compartir tu vida. Si algo de este video te hizo reconocer partes de ti que durante mucho tiempo estuvieron funcionando en automático, deja un like. No como un gesto automático, sino como una manera de marcar que acabas de ver algo importante sobre tu propia forma de relacionarte. Y si quieres seguir profundizando en cómo funcionan estas dinámicas invisibles de la mente, suscríbete. Porque entender tu psicología no siempre es cómodo, pero sí puede devolverte una libertad emocional que durante mucho tiempo parecía imposible. Y me gustaría leerte en los comentarios con una pregunta muy sencilla, pero muy honesta. ¿En qué momentos de tu vida sientes más fuerte la necesidad de gustar? A veces nombrarlo ya cambia algo. A veces reconocer el patrón es el primer paso para empezar a salir de él. Y si conoces a alguien que vive sintiendo que necesita agradar para sentirse bien consigo mismo, comparte este video con esa persona. No como una crítica, sino como un espejo. Porque muchas veces nadie nos explica que podemos gustar o no gustar y aún así seguir siendo completamente suficientes. Y cuando eso se entiende de verdad, algo dentro de ti empieza a relajarse. Ya no necesitas gustar para sentirte bien. Empiezas a sentirte bien. Y desde ahí decides con quién realmente quieres conectar.